Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola chicos y chicas. Guau. Así soy yo. ¿Ya me oyen? Sí. No te oigo. Ahora y ahora. Yo te oigo. Ajá. ¿Y lo demás? Y no, todo bien. Pero iba a ser distinta la dinámica. Vamos a tratar de dejar los micrófonos activos para que pregunten y pregunten y pregunten. A mí me ponen en mute, por favor. Dale, pues. Habla por los demás. Ya, está callado. ¿Alguno más que quiera mutearse? Jessica, ¿me oye? Aló, aló. Porque estaba como haciendo esto, se volvió loco. Ajá, ajá, te escucho. Ahora veo un cuadrito chiquito nada más con que dice Erison Soto. Claro, porque no he compartido la pantalla. Ah. No. Ayer me estaba... Ajá. Bien, hoy en esta primera media hora vamos a revisar todo lo que tiene que ver con superficie. Porque necesitamos la superficie para poder definir el tipo de terreno, la pendiente y con eso la velocidad mínima que puedo usar y el ancho mínimo que vamos a usar para la carretera. Sí, pero antes vamos a revisarlo. ¿Se acuerdan que ayer les dije lo de... Estamos aquí, clic derecho, editar settings. Lo del datum y la zona, ¿de acuerdo? Bueno, ayer vamos a verlo más gráficamente. Porque el datum es simplemente un sistema de referencia que usa cada país o cada zona para medir un geoide o un esferoide, el esferoide de la Tierra. No, que no va a servir porque los micrófonos están todos abiertos. Ya va. Cierren algunos allá. Dejen uno solo. Me avisan para seguir. Continúa. Ya, ok. Como decía, el datum es el datum es una referencia que se ha popularizado, por decir así, se ha estandarizado, tiene que ver con el geoide de la Tierra, con lo lo único que tenemos, que es el levantamiento topográfico de la Tierra convertido en un modelo digital. Pero no vamos a entrar en detalle con eso porque el objetivo de estos cursos es desarrollar proyectos. Sin embargo, es importante lo de la zona, porque si no estamos en la zona y el dato incorrecto, las coordenadas UTM pueden ser incorrectas y a la hora de hacer un reporte o de hacer un chequeo, podemos equivocarnos. Entonces, en el Civil 3D vamos a encontrar esa configuración aquí. Vamos a Toolspace,
setting, drawing setting, y tenemos en categoría el país en el que estamos trabajando. Aquí vamos a escoger el datum que estamos trabajando y esto automáticamente se convierte en un código del sistema de coordenadas. Pero para saber el datum como tal que estamos trabajando, lo podemos ubicar en Google Earth, en Google Earth. Fíjate que aquí está la latitud y la longitud divididos por número y letra. ¿Sí lo ven? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál sería el procedimiento más rápido? Nos ubicamos en la zona del proyecto, fíjate que aquí tenemos activas las coordenadas. Si no tenemos activas estas coordenadas, nos vamos a estas 3 líneas, hacemos clic y activamos coordenadas. Tomamos nota de esa coordenada, vamos a hacer el ejercicio completo, vamos a tomar nota. Esto es 781 462 por número redondo y norte 9396105. En este caso, esto es un par ordenado, o sea, siempre va a ser este y norte, pero en el caso que ustedes tengan una data topográfica y quieran saber el norte y no se les indica, el norte siempre es el número mayor con respecto al este. Entonces ahí sería como un dato para que lo tengan presente. Siempre en un levantamiento topográfico el norte es mayor al este. ¿Por qué no estamos trabajando con puntos? Porque en este tipo de proyectos los datos de campo siempre son curvas o topografías ya hechas. El cliente casi nunca te entrega la data del punto a menos que tú se la pidas para una auditoría, pero ya es otra cosa. Si tienen alguna pregunta, digan pregunta y yo me callo y seguimos. Están todos los micrófonos activos precisamente para que pregunten lo que sea en el momento que sea. Ok, con estos datos anotados, me voy a Google Tierra. Y si mi sistema de Google Tierra no está configurado con UTM, me voy aquí a herramientas, opciones, y activo la opción UTM, que el señor Mercator nos facilitó un poquito la vida cuando creó este sistema. ¿Por qué? Porque Google Earth viene por defecto con minutos y segundos, que es la latitud y longitud. Ahora, usando un pin cualquiera, tenemos aquí, ¿sí? Ahí ubicamos la coordenada rápidamente, 781, 2. Aquí buscamos la otra coordenada. Tenemos el código. A ver si funciona. Está tardando. Google Tierra mejor más. La otra opción es el nombre del pueblo o el sitio que estamos trabajando. En este caso, esto se llama Opallín, de aquí de Perú. Como le digo, es un proyecto real. Lo que estamos haciendo ya se hizo, ya se entregó, está en evaluación todavía. Está en veremos. Entonces aquí está la zona.
¿Sí? ¿Cómo sabemos cuál es el cuadrante? No nos alejamos un poco. Y aquí tenemos 16, 17, 18, 19, 20. Si se fijan, en Venezuela tenemos solamente 18, 19 y 20. Y así sucesivamente. Todo lo que esté por debajo del Ecuador es sur, o sea que 17 es sur, y todo lo que esté por encima del Ecuador es norte. Por eso es que Venezuela tiene 19 norte, 18 norte, 20 norte, y todo lo que hacia abajo es sur. Por esa razón, ya vimos que es el cuadrante 17, nos vamos aquí, y entonces tenemos 17 sur, usando el datum WGS84. ¿Sí? Una vez aclarado esto, seguimos. Vamos a tratar en estos minutos, en estos 20 minutos y la otra sesión de media hora, revisar todo lo que corresponde a superficie. Vamos a volver a crear, a repasar la creación de la superficie con una data externa, que serían las curvas de nivel. Vamos a ver cómo se crean, editan los estilos, tanto locales como importarlos desde otro archivo. Rápidamente vamos a hacer un etiquetado o acotado de las curvas de nivel o puntos específicos de elevación que queramos. Cómo modificamos la superficie, cómo la exportamos, la importamos con formato XML. También la podemos copiar y pegar de un archivo a otro. Vamos a ver cómo se comporta una superficie como una referencia externa, como un data shortcut, que es un acceso directo. Y vamos a ver qué son los archivos .mms. Siguiendo el cuadro que ya conocen de relaciones de objetos, estaríamos viendo este tipo de superficies existentes. ¿Por qué? Porque ya la data ya preexiste o se va a levantar. ¿Sí? A medida que vamos avanzando, vamos marcándolo en el nivel en que estamos y así tenemos una guía. Entonces, esta sería una superficie existente que proviene de unos datos de campo. Los datos de campo, como le dije, son curvas. O sea, simplemente la alcaldía o la municipalidad te entregó, mira, aquí están la curva, esta es la zona del proyecto, hazme el proyecto. Ah, bueno, con eso es suficiente. Con tener las curvas es suficiente, pero vamos a repasar lo que necesitamos que las curvas tengan, la información que la curva necesita tener. ¿Sí? Primero, que sea una polilínea. ¿Sí? Segundo, que esa polilínea contenga elevación. Y tercero, pero no menos importante, que esas curvas estén ubicadas en la zona real del proyecto. Para poder ubicar o estar seguro que esa zona es la zona real, utilizamos el comando geomap. Una vez ubicado, por supuesto, el datum y la zona, usamos geomap con su opción aérea. Esto simplemente nos va a habilitar, como ya vimos, una vista satelital de la zona que estamos trabajando. Entonces, si estos tres factores coinciden o tienen coherencia, podemos proseguir. Porque, ¿qué pasa? A veces, si yo cambio esto, si esta zona cambia, por ejemplo, vamos a ponerle aquí 18. Vamos a poner aquí esta zona 18, por ejemplo. ¿Ven? No está, se puede decir, no está ubicada. Y si esa información te la tiene que dar el que levantó la topografía. Si ese se levantó en otro tipo de datos, también es importante configurarlo. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí no hay problema en Perú porque es un solo dato, es WS84. Pero si nos vamos a Venezuela, por ejemplo. ¿Cómo opina que digamos, pero? ¿Cómo igual que digamos, pero? Dime, Fabián. Ajá. En Venezuela tenemos dos datos. Uno que, aunque todavía se usa,
está descontinuado, pero hay levantamientos que se hicieron bajo este dato, y bueno, hay que transformar. Está este dato y está este otro. En este caso no hay problema porque es un dato universal. Entonces lo que hay que ubicar la zona, que en este caso es 17. Si se aprenden este código, no tienen que estar ubicando todo, simplemente escriben UTM-84- el cuadrante y el sur o el norte y ya se les escribe. Ah, Ya. Listo. Ok, seguimos. Entonces, vamos a crear y definir una superficie. Vamos a prospecto, superficie, crear superficie, superficie TIN, que es la que estamos usando, y le damos un nombre. Esto se va a llamar terreno natural. El estilo le vamos a dar por defecto, luego vemos los diferentes estilos. Digamos, ok. Ya ahí se creó la superficie. ¿Cuál es la ventaja de crear una superficie? Nosotros podemos tener un archivo, una plantilla con diferentes superficies creadas y después se definen según los datos que tengamos. Son puntos topográficos, curvas u otro objeto que tenga información en las 3 dimensiones. Entonces, vamos a definir ahora por contorno, porque es lo que tenemos aquí, contorno. Agrego la descripción si quieren. Le damos OK. Seleccionamos y ya tenemos nuestra superficie. ¿Cómo sabemos que se crea la superficie? Primero porque la vemos. Pero si de casualidad escogemos un estilo que no se ve, podemos ver que se creó porque se llenan esta información. O sea, está ya con un color distinto. Lo otro es que la topografía aparece un triángulo amarillo, eso quiere decir que ya está creada, definida o está siendo usada. Ok. Vamos ahora, ya hicimos la creación y la definición. Vamos a ver qué es un estilo, cuáles son los componentes, cómo lo podemos editar y crear, y cómo podemos pasar un estilo de un archivo a otro. Ok. El estilo es simplemente la apariencia, así como, y esto va a ser recurrente en todos los objetos de Civil 3D. La apariencia de un objeto, cómo se ve, los colores que usa, lo que quiero que se muestre. En el caso de la superficie, tiene curvas mayores, curvas menores, el borde, y así sucesivamente. Cuando cambio de objeto, las propiedades cambian, pero la idea es la misma. Es lo que quiero que se vea o no se vea. Para entrar a la modificación de estilo de objeto, simplemente selecciono la superficie, en planta, propiedades de superficie, editar estilo. Esa es una de las maneras. La otra sería desde Toolspace, sobre la superficie, clic derecho, editar estilo. O si lo que queremos es cambiar el estilo, entramos a propiedades de superficie. Nos va a aparecer esta ventana. Esta ventana también va a ser, pero vamos a ver bastante porque se repite en todos los objetos de Civil 3D, así como en los estilos. ¿Sí? Primera pestaña tenemos la información, nombre, descripción, estilo. En este caso tenemos cómo está definida la superficie. Su definición es por contorno. Los análisis, que lo vamos a ver dentro de un rato, qué tipo de análisis se le puede hacer a la superficie, y las estadísticas. Por ejemplo, esta superficie tiene puntos 1737. Civil 3D, en un archivo
en un solo archivo es capaz de soportar una superficie que contenga hasta 1.500.000 puntos. Ya a partir de ahí es otro tema. En un rato, perdón, en un rato vemos esa diferencia. ¿Y qué pasa? ¿Y qué hace Civil 3D? ¿Cómo resuelve Civil 3D cuando la superficie supera los 2 millones de puntos? Ok, estos son datos que son importantes. A veces necesitamos la elevación mínima, la elevación media, la elevación máxima. Su área 2D, su área 3D, también son datos que necesitamos, y aquí tenemos pendiente máxima, pendiente mínima y pendiente promedio. Ahora, seguimos con los estilos. Aquí donde dice estilo, podemos crear uno nuevo, copiar el existente o editar. Siempre es recomendable, y eso lo van a ver si siguen viendo información de Civil 3D, siempre van a ver que se recomienda copiar el original. O sea, no por precaución, simplemente por seguridad. Antes de editar un perfil, un estilo, disculpe, vamos a copiarlo. Siempre copiamos el original. Ok. Tenemos la información. Aquí vamos a poner esta superficie con las curvas más pegaditas. Vamos a poner que sean las curvas menores a 0,20 metros y las curvas mayores a 1 metro. Lo eliminamos. Ok, ya tenemos ya la definición de nuestra primer estilo. Okay. Esta es una pregunta de examen de certificación. Las pestañas que son comunes en todo lo que es estilos de Civil 3D son información, display y resumen. Todo lo demás, todo lo que no sea información, display y resumen o summary, depende del objeto del que estemos trabajando. O sea, estas pestañas van a cambiar según el objeto. Yep. Entonces, la información lo cambiamos, la otra que vamos a cambiar o vamos a revisar es display. Display es lo que quiero o no que se vea. Entonces, quiero que se vea el borde, las curvas mayores, curvas menores, pero también puedo mostrar puntos, los triángulos. Ahorita vamos a ver los triángulos, las elevaciones, las pendientes y las flechas de pendiente. Esta información se puede modificar, se puede cambiar de color. Vamos a poner, pero las curvas mayores en azul. Como le digo, es la parte gráfica pues, de la superficie. Las curvas menores en amarillo. El borde blanco, no sé. Eso ya depende de cada quien. Y como lo que quiero es que los contornos sean de 0,20 y 1 metro, me voy a la pestaña contorno y en el intervalo digo, mira, mi curva menor es a 20 centímetros y automáticamente se calcula la curva mayor. ¿Ok? ¿Ok? Y ahí está. Ya cambiamos ya el estilo de la superficie. Seguimos ahora, vamos a ver rápidamente las demás opciones que tenemos dentro de la propiedad del estilo. Aquí tengo, dentro del mismo contorno, puedo suavizar esos contornos con esta opción. Activo suavizar y controlo, lo incremento o lo disminuyo. Controlo el suavizado. Si aplico,
Ya la curva de nivel es más suave, si se fija. Otra cosa que puedo hacer con la superficie, con el estilo de superficie, es activar los triángulos. Sabemos que esto es una superficie tipo TIN, que significa red irregular de triángulo. Esta superficie está hecha realmente por triángulos y la curva de nivel es por la interpolación de cada uno. Entonces, ahí ya con los triángulos activos entraríamos o podemos manipular el sentido de la curva modificando la orientación del triángulo. Fíjense, vamos a ver este ejemplo aquí, a ver si nos deja. Sí, si yo cambio la orientación, fíjate que la curva como viene aquí, amarillita, ¿no? Viene aquí, y se hace como un quiebre, ¿no? Y yo entro aquí a editar superficie. Tengo estas, son 3, 7, 9, 12 opciones. Dentro de la primera, editamos las líneas. Las líneas, AutoCAD llama línea a las líneas de los triángulos. Después vamos a editar los puntos. Pero por ahora, solamente vamos a editar las líneas. Bien. Vamos a agregar, eliminar y cambiar las líneas. ¿Por qué no cambió? Porque no puede generar un triángulo dentro de este otro triángulo. Vamos a buscar una que sí. Fíjate, esta sí nos dejó. Esta sí nos permitió porque puede hacer el cambio. Se cambia de un triángulo por otro. Si quiero, por ejemplo, mi proyecto llega hasta aquí. Esto no lo quiero ver porque no es parte del proyecto. Puedo eliminar líneas siempre y cuando estén activas. Puedo eliminar líneas. Y ya. Aunque las líneas, las curvas originales estén abajo, mi superficie ya quedó editada. ¿Por qué? Porque eliminé sus líneas. Fíjate cómo quedó la parte que eliminé. Otra cosa que puedo hacer con la superficie es activar los puntos. Estos son los mismos 1700 puntos que dijimos que tenía la superficie. Pero aquí lo estoy viendo. Entonces, estos puntos yo los puedo manipular. Puedo agregar, eliminar, modificar y mover. Agregar, obviamente, agregamos y le damos una copia. Eliminamos el punto, ya desaparece el triángulo que depende de ese punto. La diferencia entre modificar y mover es modificar, cambio solamente la elevación y mover, puedo cambiarlo el XY y la cota se mantiene. Por ejemplo, selecciono este punto. Fíjate que nos pide una nueva elevación. Selecciono mover el punto. Me va a preguntar cuál es la nueva ubicación. Desde ese mismo punto con esa misma elevación, la moví. Ahora, otra cosa que vamos a hacer, que es necesario para el proyecto, vamos a desactivar varias cosas aquí. Vamos a desactivar los puntos, los triángulos y las curvas, nos quedamos solo con el borde. Estas curvas aquí las puedo enviar a una capa que ya existe y la apago, porque realmente ya la utilizamos, pero no la podemos eliminar, porque si la eliminamos pierde la definición de la superficie. Simplemente lo que vamos a hacer es cambiarlo de capa y lo apagamos. ¿Sí? Entonces ahí tengo mi topografía. Realmente lo que yo necesito de topografía es por donde yo voy a pasar mi calle. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer
es crear contorno en las partes que quisiera eliminar. Con polilínea. Aquí a grandes rasgos, ¿no? Tampoco tiene que ser aquí, y cerré la polilínea. Hago lo mismo a este lado. Polilínea. Polilínea. Vamos a... Ya se acabó el tiempo de esta primera sesión, vamos a cambiar de reunión, de enlace. Ok, ¿me escucharon? Listo. Listo, pues vamos a cambiar de enlace, los que tengan el enlace, bueno, si no, comparten el siguiente enlace. Nos vemos en la segunda sesión.